Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bueno, bienvenidos a otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía, un acercamiento a la política. Y hoy tenemos un programa especial, ¿no? Porque a los habituales participantes de este programa, como Federico Lescano, como Bernardo Dickstein, como Hugo Velázquez, y quien les habla, Roberto Espinosa, también se suma Martín Barrionuevo. Martín Barrionuevo, que tomó en los últimos tiempos una trascendencia a nivel nacional debido a que es un gran analista en la evolución de casos de contagio de COVID en el orden nacional, y también es senador provincial por Corrientes, contador público, entre otras características que lo definen a Martín Barrionuevo. Martín, buenas tardes, gracias por sumarte a Contacto Estrecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por la consideración y la disposición. En relación al primer interrogante que surge, Martín, tiene que ver con la evolución de casos de COVID. Distintos infectólogos, distintos especialistas médicos vienen advirtiendo la llegada de una segunda ola al país en cuanto a casos de coronavirus. ¿Ya está la segunda ola a partir de los 16.000 casos que tuvimos en el país en las últimas 24 horas? Sí, efectivamente. En realidad la segunda ola nosotros la casi 3 semanas y esta última semana con una aceleración de los casos muy marcada, muy preocupante. Con lo cual no hay duda de que en el país ya estamos en la ola. A ver, entendiendo también, un poco por lo que yo me involucré en las estadísticas, que hay distintas realidades y que no todas las realidades son iguales. Hoy hay un crecimiento organizado en todo el país, pero mucho más en Buenos Aires, cosa que ya sucedió con la primera ola, pero que luego se fue trasladando hacia el interior, hoy con menos restricciones a la movilidad. De hecho, más de 1 millón de personas se están moviendo por todo el país, con lo cual seguramente el traslado al resto del país va a ser bastante más inmediato que en la primera oportunidad. Y en ese plano, Martín, porque por ejemplo ayer hablábamos con Tomás Orduna por Chaco TV, con el infectólogo en el orden nacional también, que nos decía todavía no es momento para una cuarentena total o para pensar en una cuarentena total. Otro tanto también pensaba Pedro Can, otro infectólogo, asesor del presidente en cuestiones de COVID-19. ¿Pensás que, a diferencia de ellos, es momento de implementar algún tipo de restricción fuerte en el país? Bueno, creo que evidentemente en ningún contexto se está analizando una cuarentena como la que vivimos de 3 o 4 semanas el año pasado. Me parece que, por un lado, la situación económica, social, esta semana conocimos los indicadores de pobreza en el país, ¿no? Y eso a la hora de tomar decisiones influye, y sin duda, ¿no? Una cosa es la situación epidemiológica, que es un dato concreto y claro y alarmante, pero también al lado tenemos la situación económica y social. Bueno, la mayor demostración y exteriorización de esto fueron los índices de pobreza que conocimos esta semana. Ahora, saliendo de estos bloqueos totales, evidentemente sí se pueden tomar medidas. Y esas medidas tienen que estar, por un lado, focalizadas, es decir, analizadas en función de cada territorio y de cada situación epidemiológica, y después buscando que sean lo más eficiente posible sin o buscando. En ese sentido, yo creo que nosotros hoy tenemos disponibles 2 herramientas de reducción de la movilidad y de contención del crecimiento de casos, o 3 en realidad, que una está vinculada al comportamiento social. Me parece que es clave que hablemos del comportamiento social. Les digo a ustedes que estamos compartiendo esta charla, pero
les decimos a todos los que nos están escuchando, todos nos hemos tomado vacaciones de la pandemia en el verano. Todos hemos tenido más o menos reuniones con amigos, más o menos reuniones con familiares, y la verdad es que lo podíamos hacer porque el momento epidemiológico lo permitía. Hoy es momento para que terminen esas vacaciones de la pandemia y retomemos los cuidados que hemos abandonado. Me parece que eso es clave. Me parece que es clave que entendamos que las reuniones con familiares y con amigos, en la medida de lo posible, hay que evitarlo. Si no las evitamos, hay que espaciarlas 5, 6, 7 días entre una y otra, de manera que si se da el hecho que hayamos estado con un contacto con COVID, lo sepamos antes de la siguiente reunión. Que las reuniones se hagan al aire libre, justamente la dificultad que viene con la llegada del frío, o en ambientes ventilados, con ventilación cruzada. De esto se habló muy poco el año pasado porque se conocía poco, pero está muy claro hoy a nivel científico que el mayor ambiente de propagación del virus tiene que ver con los ambientes cerrados. Y por supuesto con distancia física, con el uso de barbijos eficientes. Digo todo esto porque pareciera ser que de tanto que lo decimos nos aburrimos, y la verdad es que lo que no nos puede pasar es aburrirnos de los cuidados. Ahora, de las medidas que pueden adoptar los distintos niveles del Estado, yo creo firmemente en una inicial, que es en la prohibición de la circulación nocturna. No hablo solo de cerrar bares. Yo creo que nosotros debemos prohibir la circulación nocturna. Después se le pondrá el nombre que se le quiera poner, pero esto nos va a llevar, nosotros tenemos que tomar medidas que se puedan controlar. No podemos tomar medidas en las que descansemos en la responsabilidad social. Nosotros tenemos que tomar medidas en las que se puedan controlar. Entonces, si decimos, bueno, de 11 de la noche a 5 de la mañana no se puede transitar, pues no se puede transitar. Y el que transita tendrá que demostrar por qué lo está haciendo, ¿no? Pero no podemos caer en la situación que les decía recién, en donde la responsabilidad social sea el indicador, porque efectivamente encima es donde menos responsabilidad social se ve. Martín, vos sabés que hay un ejemplo que hoy leía en relación a lo que está pasando en París, en donde hay una restricción de circulación entre las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, es decir, una restricción importante. Sin dudas. Y allí y aprovechando un poco la presencia de economistas y de... ¿por qué yo creo en esta restricción? Creo que es una restricción focalizada, que por supuesto afecta a un sector de la economía, el del esparcimiento y el gastronómico, fundamentalmente, que al ser un sector focalizado puede ser atendido adecuadamente por los distintos niveles del Estado y no ya con restricciones generalizadas, en donde por supuesto la contención económica de los sectores se vuelve mucho más compleja y más difícil. Y entonces permite evitar movilidad de contactos. Y es lo que se ha hecho en todo el mundo. A ver, estamos avanzando con el proceso de vacunación en la Argentina. Más del 50% de los adultos mayores de 80 años ya tienen al menos una dosis. Los mayores de 80 años implicaron el 33% de los fallecidos durante la pandemia en la Argentina. Para que entendamos la importancia de atacar primero, de avanzar primero en la vacunación con los adultos mayores. Nosotros llegando a todos los mayores de 70 años, que son alrededor del 3,5% de la población, perdón, del 7% de la población, vamos a estar
vacunando a el 60, al rango etario que implicó el 60% de los fallecidos en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, vamos a lograr bajar la mortalidad, no así los contagios. Entonces, avanzar por un lado con la vacunación es clave, se está haciendo y ahora a mejor ritmo, pero por otro lado, sin dudas, los cuidados tienen que estar presentes y las restricciones van a estar presentes. Yo quiero hacer una pregunta doble, Martín, que de alguna manera algo ya las contestaste a medida que ibas exponiendo. Una tiene que ver más bien con una cuestión metodológica, por llamarlo de alguna manera, donde vos lo anticipaste, pero a mí me gustaría si vos podés circunscribir un poco más lo que es la definición de cuál es el indicador que se tiene que dar de tiempo en tiempo como para que indubitablemente se pueda decir, efectivamente, ya entramos en la segunda ola, ¿no? Es decir, bueno, si entre que en los últimos 15 días aumentó un X%, señal de que ya estamos montados sobre la segunda ola. Y la otra es, ¿por qué, más allá de que algo lo dijiste, por qué vos hacés hincapié en las restricciones nocturnas? Porque en general se supone que durante el día hay mayor movilidad, mayor actividad, está bien, la necesidad económica se puede dar de acuerdo a la actividad de cada uno, a la mañana o a la tarde, digamos, ¿no? O si vos haces hincapié en las restricciones nocturnas por la tipología en que se da esa movilidad. Porque por ahí se supone que la gente se distiende, gente más joven que sale a tomar algo, a juntarse con amigos. Me gustaría si podés profundizar en eso. ¿Por qué insistir en el tema de las restricciones nocturnas? ¿Cómo no, Bernardo? Bueno, en la primera pregunta, vinculada a por qué entendemos que ya estamos en la segunda ola, vos recordarás que nosotros tuvimos un incremento de casos muy marcado por las fiestas. Pero ese incremento de casos estaba relacionado a las fiestas. Es decir, tuvimos los dos eventos más super contagiantes que hayamos tenido desde el inicio de la pandemia. Todas las familias de la Argentina reuniéndose, más o menos, con mayores o menores cuidados, por supuesto, iba a implicar y moviéndose, trasladándose hacia el interior de las provincias, desde distintas provincias. Entonces, naturalmente iba a implicar un aumento de casos. Ahora, eso no implicaba la llegada de la segunda ola porque se debía a un hecho puntual, pasado el cual los casos empezaron a bajar, ¿no? En esta instancia, nosotros tenemos un crecimiento de casos atados a una situación particular. Un crecimiento de casos que tienen que ver con por un lado, estamos prácticamente con movilidad normal, previo a la pandemia, escolar, con todos ya volviendo a trabajar, abandonando el periodo de vacaciones, con un uso de transporte público altísimo, y además con un dato adicional que es clave para entender, que es la llegada de los primeros fríos en algunos lugares y los primeros frescos en nuestra región. Todo esto hace que el incremento que estamos teniendo hoy no sea vinculado a un hecho en particular, sino a todo un contexto que va a permanecer en el tiempo. Con lo cual, analizado como con el porcentaje de crecimiento de casos, nosotros estamos teniendo un crecimiento de casos cercano al 50% comparando 14 días versus 14 días anteriores. Ahora, si comparás la semana esta con la semana anterior, también es del 50%, es decir, la aceleración de ese crecimiento es enorme. Con lo cual no hay dudas de que en mi opinión, la idea de aceleración de distintas formas, poder comparar casos contra casos, poder calcular el factor R, que es un factor más sofisticado y complicado y por ahí difícil de entender,
Pero en definitiva, la aceleración de los contagios es un factor determinante para entender en qué momento estás. Yendo a la segunda pregunta, ¿por qué la noche? Porque te decía al inicio, me parece que tenemos que hacer todo lo posible por preservar la economía, y todos nosotros, la inmensa mayoría de la población produce de día. Entonces la movilidad de día está atada a la producción. Y la mayoría de nosotros, ni siquiera los jóvenes, también nos juntamos de noche. Después vayamos a los mayores o menores cuidados que tengan los jóvenes, ¿no? Pero analicémonos nosotros nomás, cuando nos juntamos con nuestros amigos, nuestros familiares, en general lo hacemos de noche porque de día trabajamos. Entonces también la restricción nocturna no es solo para los jóvenes, es para todos nosotros, es para todos los que rompemos nuestras burbujas. Nosotros durante el año pasado nos acostumbramos a tener burbujas muy chicas. Hoy tenemos burbujas absolutamente porosas. Los que tenemos hijos en edad escolar ya compartimos burbuja con 15 familias a las cuales prácticamente no conocemos. Esas 15 familias además se vinculan con otros amigos y otros familiares, con lo cual la porosidad es enorme. Entonces, evitar esas reuniones evitables que tienen un impacto, si se quiere, social, sociológico, espiritual, o como lo queramos llamar, sin dudas que lo tiene, pero no tiene el impacto económico, ¿no? En la medida que tendría una restricción sobre el conjunto de la economía y sobre el conjunto de la sociedad. Por eso creo en las restricciones nocturnas. Y recién te daba un argumento por el cual creo que llegado el momento y en el estado actual de la situación económica en la que estamos, antes de avanzar en cerrar sectores de la economía, yo avanzaría con la intermitencia de la presencialidad escolar. La segunda medida que yo adoptaría luego de la nocturnidad, es decir, como hizo Francia. A ver, la presencialidad escolar la cortamos por un tiempo, por 2 semanas, por 3 semanas, mientras frenamos con la perspectiva de volver, está avanzando la vacunación, pero tenemos que cortar los contagios. Y muchos subestiman la situación de la escolaridad. Y la verdad es que está quedando absolutamente demostrado que los rangos etarios que más están aumentando los contagios son de nuestros chicos, de 0 a 10 años y de 10 a 18 años. Gracias a Dios y al avance de la vacunación y a los cuidados de nuestros adultos mayores, los rangos etarios que menos están aumentando en esta escalada son justamente nuestros adultos mayores. Y eso nos permite ser relativamente no tan pesimistas respecto del aumento de muertes. Es decir, lo que espero y lo que digamos todos es que este enorme aumento de casos que estamos teniendo, que sin duda va a reflejarse en un aumento de los fallecidos, también hoy estamos en alrededor de 130 fallecidos diarios, y esto va a aumentar sin duda. Lo que aspiramos todos es que sea en una forma mucho menor que proporcional. Correcto. La pregunta es, a lo que yo le quería adicionar por algo de lo que vos recién decías, si nos podés explicar un poco cuál es la relación, si es que la hay, entre avance de la vacunación y avance de la tasa de contagio hasta que en determinado momento esa tasa de contagio cae abruptamente. ¿Cómo se vio que ocurrió en países como Emiratos Árabes, Israel o Chile inclusive? Que Chile tuvo que, este fin de semana que pasó, tuvo que poner en cuarentena estricta a 16 de sus 22 millones de habitantes. ¿Hay alguna relación en eso? Como para saber qué nos espera a nosotros, digamos, ¿no? Mira, yo lo primero que les diría, para poner en claro,
El objetivo inicial de la vacunación, y hablo de inicial de por lo menos de acá a un mes y medio, el objetivo inicial de la vacunación no es evitar contagios, es evitar muertes. Tengamos en claro esto. Es por eso que empezamos por los grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros, porque estamos muchísimo de poder alcanzar inmunidad de rebaño. Entonces, nosotros lo que vamos a lograr es que, aún teniendo más contagios, las muertes no crezcan en la misma proporción. Entonces, inicialmente la vacunación tiene el objetivo de bajar la letalidad y por ende contener la mortalidad. No vamos a bajar la mortalidad, vamos a hacer que crezca menos que proporcionalmente que lo que están creciendo los casos. Ahora, después, por supuesto, y ya seguramente bien entrado el segundo semestre, vamos a avanzar en niveles de vacunación que nos permitan bajar los niveles de contagio. Como sucedió en los lugares que para mí son solo dos las excepciones. Después me puedo referir a Chile. Pero en realidad, en mi opinión, solo dos excepciones para ver esto. Una, económica en relación a su población, que es Israel, y otra, y también en este caso Emiratos Árabes, y otra una potencia científica como el Reino Unido. Me parece que son las excepciones para poder ver el deber ser hacia adelante, ¿no? Ellos han logrado efectivamente avanzar mucho en el proceso de vacunación, Reino Unido muy por encima de la Unión Europea, y han logrado incluso ya bajar los niveles de mortalidad a rangos muy poco significativos. Esta semana tuvimos la noticia de que tuvimos el primer día en Reino Unido en más de 6 meses sin fallecidos. Entonces, por supuesto, ese es el deber ser en el que nos debemos reflejar. Entonces, y ya se está empezando a ver también la reducción en los contagios. Eso creo nosotros lo vamos a alcanzar en el segundo semestre recién. Inicialmente, el objetivo es bajar la letalidad. ¿Por qué les decía que quiero poner a un costado lo de Chile? Chile está avanzando muchísimo en su vacunación, con una dificultad, que cuando nos pasó en la Argentina, que además no sucedió, pero fue un escándalo, y en Chile lo único que se hace es aplaudir desde lejos. Chile está aplicando, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia están aplicando mayormente, en una proporción en algunos de 9-1 y en otros de 8-2, están aplicando mayormente la vacuna de menor eficacia que está siendo aplicada hasta el momento, que es una vacuna que tiene una eficacia del 50%. Entonces, eso por supuesto que tiene impacto en el proceso, ¿no? Y por eso es que vemos que Chile, aún con los niveles de vacunación que tiene las dificultades que está teniendo, porque le va a costar muchísimo con una vacuna de esas características alcanzar la inmunidad de rebaño, sin duda, y porque además es menos eficiente para evitar enfermedades graves. Entonces, esa es la dificultad que está teniendo Chile. Aún así, se está empezando a ver en Chile reducciones en los rangos etarios mayores, los mayores de 80 fundamentalmente. Se está empezando a ver reducciones en las hospitalizaciones y se está empezando a ver reducciones en las muertes de mayores de 80. Pero como te decía recién, si Chile hubiera hecho este ritmo de vacunación o este nivel de vacunación con vacunas como Oxford AstraZeneca o como Pfizer o como Sputnik, sin dudas estaría en una situación totalmente distinta a la que está, porque la dificultad que está teniendo Chile es justamente la eficacia de la vacuna que está aplicando.
Perdón, Martín, en cuanto a la eficacia de la vacuna que está aplicando, te estás refiriendo a la vacuna china, ¿verdad? A una de las chinas, A una de las chinas, a una de las vacunas que chinas. no es la que aplicamos nosotros. La que está aplicando Chile se llama Sinovac y tiene una eficacia del 50%. Y la que está aplicando la Argentina se llama Sinopharm, tiene una eficacia del 79%. Ah, La que está aplicando la Argentina es una vacuna que además tiene su fase 3 muy avanzada, con publicaciones científicas, etcétera, etcétera. La vacuna Sinovac de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, es una vacuna que tiene enunciada una eficacia del 50%, que se está midiendo mientras se aplica y que no tiene ninguna publicación de fase 3. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, lamentablemente, se hizo un proceso de demonización de la vacuna Sputnik V por no tener fase 3 publicada. Sin embargo, los mismos que demonizaron a la Sputnik V, que hoy demostró tener más del 90% de eficacia, son los que aplauden a cuantos años al proceso de vacunación de Chile. Son los mismos. Entonces, como yo no trato siempre de tener coherencia en lo que digo, siempre digo, cualquier vacuna es mejor que no tenerla. Sí. Entonces, una vacuna con eficacia del 50% es mejor que una vacuna cero, sí, sin dudas. Ahora, problema, mostrando Chile, que ya está mostrando estados como en adultos mayores, que esos niveles de eficacia seguramente le van a implicar tener que tener pronto un segundo proceso de vacunación si va a querer arribar a inmunidad de rebaño. Pero la vacuna que tomó Argentina de China, que eligió, también tiene dos etapas de vacunación, una A y otra B, igual que la Sputnik. Hasta ahora, salvo dos excepciones, todas las que se están aplicando en la Argentina, hasta ahora se están aplicando. La Sputnik V, que tiene dos dosis, pero distintas. Una primera dosis debe ser la primera y una segunda. Sin embargo, tanto Sinopharm como AstraZeneca, ojo, ya sea que lo produzca India, o sea que lo produzca Bélgica, que lo llegó ahora en Cuba, son las dos, simplificando, la china y la inglesa, las dos llevan dos dosis, pero de la misma, del mismo componente. ¿Sí? Sí, yo tenía entendido que las Sputnik eran como complementarias. Son complementarias, son distintas, y justamente esa es la que lo hace absolutamente innovadora. Ahora vos fíjate que lo que se ha demostrado es que la Sputnik con la primera dosis alcanza niveles de eficacia similares a las dos dosis de AstraZeneca y a las dos dosis de Sinopharm. Tanto la Sputnik como la Pfizer como la Moderna alcanzan niveles de eficacia con la primera dosis muy similares a estas otras que te mencionaba. Ahora, salió ya una monodosis de la de Johnson & Johnson, que alcanza el nivel de eficacia como si fuera la primera dosis de la Sputnik. Y además, Rusia hoy está desarrollando la Sputnik Light, le dice, que también es para una sola dosis. En lugar de 70 y pico % de la primera dosis de Sputnik, te da 80 y pico %. Y en los intentos argentinos, había una, tenía entendido, que se desarrollaba con la Universidad de San Martín. Sí, que todos están en una etapa bastante más atrás. Bastante atrasada aún, ni siquiera en fase 2. Así que, por supuesto, es una carrera de largo plazo, no va a ser el único proceso de vacunación que
vamos a tener. Ya esto va a quedar después de manera permanente, así como la vacunación de la gripe, etcétera, con lo cual todos los desarrollos que se hagan son importantes, así como el convenio que se firmó para producir la vacuna Sputnik allí en la Argentina, que no va a ser para este año, sino recién para el año que viene. Es decir, todas estas cosas de mediano plazo son determinantes, ¿no? Pero hacia adelante. Ahora pregunto yo de vuelta a Martín una pregunta doble para que la puedas meter en tus respuestas, y algo que probablemente no tiene relación directa con tu manejo de la evaluación de la confección y la evaluación estadística, pero probablemente lo conozcas porque tenés quizás un poco más de información o información obligatoria en la que podamos tener nosotros. Una es, si la sabés, ¿cuál es la explicación por la cual van tantos vuelos a buscar la Sputnik a Moscú? Yo ayer recibí una explicación bastante convincente, pero la quería reforzar. Y la otra es si tenés algún conocimiento, nos podés dar alguna explicación de, más allá de que es un convenio privado entre partes, qué es lo que está pasando con el principio activo que se produce en las instalaciones del Grupo ELEA en la Argentina, que se está cumpliendo con puntualidad, se la manda a México, México tiene dificultades para terminar la formulación y el envasado, e inclusive se estuvo divulgando, comentando que una partida de esa dosis de principio activo fue a parar a Estados Unidos y Estados Unidos no la libera. A ver si no podés comentar algo al respecto. Sí, a ver, primero quiero poner en contexto respecto a la necesidad que tenemos actual, que probablemente, ojalá dentro de un mes sea distinta y las programaciones puedan ser distintas y más eficientes y más económicas. Pero nosotros necesitamos tomar el ritmo de la producción cercano al millón de dosis semanales, al menos inicialmente. Para eso, hay varios especialistas en economía, en administración y algo de logística en algún momento de nuestras profesiones vemos. No vas a tener nunca un flujo de 1 millón si no tenés un stock suficiente para abastecer a ese flujo. Entonces, se ha visto en el transcurso del proceso de vacunación que cuando estuvimos cerca de ese 1 millón de dosis semanales, porque teníamos 2 millones por lo menos de dosis ya en la Argentina. Bueno, nosotros hemos tenido, por un lado, hacia fines de febrero, inicio de marzo, recibimos casi 3 millones de dosis, 1 millón por semana. Y después tuvimos 2 semanas enteras sin recibir ninguna. Entonces, adquirimos un ritmo, llegamos a 800.000 dosis semanales de vacunación, y después se nos empezó a caer, porque ya, si bien no nos quedamos nunca sin stock, sí, evidentemente, con un stock muy ajustado. Y cuando vos decís stock ajustado, pensá que es un stock ajustado a nivel nacional, después que implica un stock ajustado en 24 jurisdicciones, que implica después un stock ajustado hacia adentro de cada jurisdicción, en cada municipio, para llevar adelante un proceso de vacuna. Entonces, yo hoy por hoy, después analizamos las cuestiones económicas, yo quiero que cada vacuna que esté disponible esté en la Argentina, porque todavía estamos en un proceso de recomposición de stock para asistir a ese flujo. No analizar esto es alejarnos demasiado de la realidad. Hoy tenemos cerca de 1.700.000 dosis para aplicar, un valor que está muy en el límite de la eficiencia si queremos aplicar 1 millón de dosis semanales. Estamos hablando de tener un stock para 1 semana y media, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez que hay 300.000 dosis para buscar, hay que ir a buscarla. Ahora, ¿es lo más eficiente? Evidentemente no. Ahora, ¿lo vamos a poder corregir hacia adelante cuando nosotros acá contemos con un stock de 2, 3 millones de dosis y no sea necesario salir a correr cada 2 días? Y probablemente sí lo podamos corregir. En el medio, estamos hablando de que cada vuelo de esto genera salvar o proteger
a 300.000 adultos en los próximos 25 días. Entonces, yo cuando analizo costos, es lo primero que digo y hago, ¿no? Después, sí, por supuesto, ya llegará el momento en que podamos ser eficientes cuando la situación no sea de emergencia. Respecto de la segunda pregunta, confieso que conozco, bueno, la verdad que una de las cosas que me permitió la pandemia es estar vinculado con mucha gente, el ambiente científico, el ambiente tecnológico, y entonces conozco de lo que los escucho hablar a ellos, ¿no? No es mi especialidad. Pero en primer lugar hay que entender que la producción en la Argentina, que se está haciendo de la vacuna, es un acuerdo entre privados, ¿no? Eso es lo primero que, por supuesto, somos argentinos, orgullosos que se produzca acá, pero y orgullosos de que en la Argentina tengamos la tecnología para hacerlo, ¿sí? Y el expertise científico y en términos de vacunas efectivamente lo tenemos. Ahora, es un acuerdo entre privados, no entre estados. Eso es lo primero que hay que entender. En ese acuerdo entre privados, la Argentina era abastecedor del principio reactivo, digamos, y en México se iba a envasar. Para envasar seguramente hay muchos, ¿no? Pero marco uno, hay unos filtros que están siendo hoy el cuello de botella en muchos lugares del mundo. Esos filtros México los pensaba importar desde Estados Unidos. Que los tiene bloqueados. México, pero en realidad no es México, sino el actor mexicano de este acuerdo entre privados. Lo pensaba importar desde Estados Unidos. Estados Unidos, ante la dificultad global que tiene este filtro, una de las tantos cuellos de botella que andan dando vueltas en la producción de vacunas, prohibió la exportación de los filtros. Entonces, lo que encontraron es el mecanismo para que acordaron con otro actor, en este caso de Estados Unidos, para que a los principios reactivos se los envase en Estados Unidos, al menos inicialmente. Bueno, todo eso llevó a una triangulación que demoró los acuerdos, que nosotros esperábamos al principio poder contar ya con dosis suficientes de este convenio, y recién llegarían cerca de 1 millón de dosis a fines de abril, con lo cual la demora es muy marcada, como otras tantas demoras que está habiendo no solo en la Argentina, sino en todo el mundo con la provisión de vacunas. Es un tema anterior sobre la relación contagios-muertos, que vos habías seguido, o sea, que seguís muy bien todas las estadísticas. ¿Cómo viste la evolución el año pasado? Porque quienes no seguimos muy firmes las estadísticas, por ahí vimos que en los primeros meses hubo un crecimiento de contagios y de muertes, pero que como para julio, agosto, como que empezó a disminuir un poco. ¿Puede ser? ¿O una impresión errada mía? No, efectivamente se da, Hugo, da esa situación. A ver, vamos a tratar de explicarlo. Hablando con los médicos, lo primero que te dicen es que, bueno, todos aprendieron a tratar la enfermedad. Eso es un factor que sin duda hay que tenerlo presente, ¿sí? Ahora, la realidad es que la letalidad que se mide es una letalidad que está incluida en gran parte por el índice de positividad, por cuánto testeás, cuánto detectás, sí. ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, está influida por si es que tenés en el numerador todos los muertos que efectivamente tenés que tener. Es decir, esa letalidad tiene en el numerador fallecidos y en el denominador contagios detectados. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué te hablo entonces de la positividad? Porque cuando nosotros teníamos en el pico de la pandemia 50-60% de positividad, era evidente que estábamos dejando afuera no menos de 8 a 9 a 10 contagios por cada contagio que detectaba. Opa. Sin duda. Es mucho. Hoy, vamos a decirlo así, la Argentina tiene más o menos casi 2,5 millones de casos detectados. Por lo menos hay que multiplicarlo por 6
para hablar de los casos reales. ¿Sí? Ahora, si vos en aquel momento estabas detectando estabas dejando casos afuera, claramente tu letalidad iba a aumentar. Porque vos los muertos sí los contás bien, o mejor, porque al grave lo detectás, porque lo detectás es al leve. ¿Sí? Cuando baja la positividad, dicho de otra forma, cuando mejora la capacidad de testeo, que en general mejora cuando bajan los casos, siempre la pandemia supera a los sistemas de salud. La pandemia viene y te alborota, te crecen los casos 200%. Vos no podés crecer la capacidad de testeo 200%. Naturalmente, sube tu positividad. ¿Sí? Entonces, cuando crecen los casos, sube la positividad, dejas de detectar casos. Cuando bajan los casos, baja la positividad, siente detectar. Ese es el factor más importante al momento, porque hay diferencias de letalidad. ¿Sí? El otro factor son los cuidados, los que te decía recién, los cuidados médicos y el expertise en el tratamiento. Y el otro factor es que nuestros adultos mayores se siguen cuidando de manera mucho más eficiente que el resto. Entonces, los niveles de contagio aumentan mucho más en los jóvenes que en nuestros adultos mayores. Y entonces, por supuesto, como son los adultos mayores los que fallecen más, baja también la letalidad. Si vos me decís cuáles son los factores que hasta el momento han influido, son esos. ¿Cuál es el factor que va a influir de acá en adelante? La vacunación. De acá en adelante la vacunación nos va a permitir bajar realmente la letalidad, independientemente de que se detecta o se deja de detectar. El cálculo que tengo yo hecho es que con el nivel de vacunación actual, con el que tenemos actualmente, más o menos 55% de mayores de 80 y 35% entre 70 y 79, nosotros estamos bajando un 30% la letalidad. Vale decir, si yo multiplico por 2 los casos, voy a multiplicar por 1,4 los fallecidos. Claro, no hay una correlación directa de números de contagios y muertes. Otra cosa que se fue observando en los primeros meses, como que los recuperos eran algo así como 23-25% en Argentina, y ya para julio, agosto, septiembre ya se llegó al 90% de recuperos. Sí. Lo cual habla de un expertise, de una experiencia también que van desarrollando los médicos en el proceso, ¿no? y de cómo fue resistiendo el sistema también en su conjunto. Y también hubo, hay una cuestión que es matemática, digamos, ¿no? A medida que vos vas acumulando casos, naturalmente todos estos indicadores van variando en magnitudes. Por eso es que el seguimiento del porcentaje de recuperación, una cosa que yo arranco la enfermedad hoy, ¿sí? Arranqué hoy la enfermedad y tengo 100 enfermos y no se recuperó ninguno. Entonces tengo 0% recuperado. Claro. Dentro de 2 semanas, yo supongamos que seguimos con 100 permanentes, no tuvo ningún incremento. Dentro de 2 semanas, yo entonces ya tengo 300 casos, de los cuales se recuperaron 100, suponiendo que se recuperaron los 14 días. Tengo un 33%. Sigo con lo mismo. Dentro de 10 semanas, yo tengo 1000 casos y se recuperaron 700. Entonces ya tengo el 70%. Entonces, hay indicadores que está bueno seguirlos, pero que se van distorsionando. Y hay uno de ellos que es muy claro, que es la duplicación de casos. Ustedes recordarán, cuando iniciamos la pandemia, solo se hablaba de duplicación de casos. Y era natural y era entendible, porque estábamos empezando. Entonces,
La duplicación de casos es un concepto que dice, ¿dentro de cuántos días va a tener el doble de casos acumulados que tenemos? ¿Sí? Sí, sí. Hoy tenemos 2,5 millones de casos. Entonces, para duplicar los 2,5 millones, vamos a pasar 150 días y capaz que alguien está contento por eso. Ahora estamos en el peor de la pandemia. Entonces, el índice de duplicación es un claro ejemplo de un indicador que se dejó de usar por la acumulación de casos. Estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias, Martín, por la deferencia de atendernos. Seguramente estaremos hablando, Martín, en otro momento, en otra oportunidad. Quedaron un montón de temas pendientes, como por ejemplo la evolución de casos en Corrientes, como por ejemplo también el tema de la situación económica, el margen de pobreza importante que mostró la región del NEA, especialmente el Gran Resistencia, según datos del INDEC. Pero eso será, Martín, para otra oportunidad. Sí, como no, con todo gusto, a disposición. Bueno, un gusto haber charlado con ustedes. Ojalá les haya sido útil y no una pérdida de tiempo. Muy ilustrativo, te queremos agradecer mucho. Un placer haberte conocido, aunque más no sea por este medio, y la verdad que nos hiciste un gran aporte muy, muy enriquecedor. Gracias por tu sabiduría y por tu tiempo. Bueno, un gusto grande, y tienen un amigo acá del otro lado del río para lo que necesiten. Con estas palabras de Martín Barrionuevo nos despedimos de esta emisión especial de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política y la economía. Nos despedimos hasta la próxima emisión, en donde seguramente desarrollaremos los números del INDEC que mostraron ayer un crecimiento exponencial de la pobreza tanto en el país como en la región, especialmente en el Gran Resistencia, pero será para la próxima emisión.